esos dos casos pueden presentarse, ¿verdad? Digamos, tenemos que probar dos cosas, el diseño y su funcionamiento, lo que involucra la implementación y su eficacia. Al probar el diseño, tenemos que ver si el diseño es adecuado. Si no es adecuado, entonces los controles ya están fallando, no sirven, no tienen un diseño adecuado. En este caso no podemos continuar con las pruebas. En cambio, si el diseño sí es adecuado, en este caso vamos a pasar a probar su funcionamiento. Igual, el control está funcionando correctamente. Si es no, ahí muere la prueba, ¿verdad? Tenemos que volver a evaluar el riesgo de control y si hace falta cambiar el enfoque de la auditoría. Pero en cambio, si tanto el diseño como el funcionamiento es adecuado, en ese caso, sí, confirmamos el enfoque. Vamos a probar los controles, la eficacia con la cual mitigan el riesgo de introducción material. Ahí está, esas son pruebas de controles en su teoría. Me falta un poquito. Ahí está este partido. Deficiencias de control interno. Una deficiencia es cuando el control está fallando, ¿verdad? O no está cumpliendo con su propósito. Se dice que hay una deficiencia cuando el diseño, la implementación o la operación no sirven para prevenir o detectar y corregir los errores en los estados financieros. En este caso, hay deficiencias de controles, se dice. También hay deficiencias cuando no se hace la examinación de las transacciones significativas por parte de los responsables del gobierno. O sea, no se hace una revisión posterior a ese procedimiento. Es igual, es una deficiencia de control interno. Por último, cuando no existe el control, es igual, se dice, es una deficiencia. Todo eso está en línea de auditoría. Ya, para saber qué tipo, o bueno, cuántas pruebas vamos a hacer, es importante entender cómo se aplican los controles, de qué persona es la encargada de aplicar los controles, si es un control manual, si es un control automático. Eso. Luego, ¿con qué frecuencia se aplican? Si es que ocurre varias veces al día el control, en ese caso se dice es rutinario, ¿verdad? Si es que ocurre una vez al día, tal vez, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, digamos, eso es la frecuencia. Y por último, ¿quién o por cuál medio se aplica? Puede ser manual o puede ser sistemático, como dice ahí. Eso tenemos que tener en cuenta al momento de determinar las pruebas de controles que vamos a hacer, ¿verdad? Ya está, se prueban tres cosas principalmente: el diseño, la implementación y la efectividad para mitigar el riesgo. Eso ya lo hemos visto. ¿En qué momento se prueban los controles? Eso normalmente se hace en la auditoría preliminar. Ya les había explicado esta parte. Si tenemos que hacer la auditoría de los estados financieros que cierran el 31 de diciembre del año 2022, por ejemplo, la empresa tendría que contratar a los auditores al 30 de junio de ese año, medio año antes, ¿no ve? Porque en este periodo, desde que nos contratan hasta que se emiten los estados financieros, se hace lo que se conoce como auditoría preliminar. Otras firmas le llaman primera visita, segunda visita, ¿sí? En esa auditoría preliminar, lo que se hace es toda la fase de valoración de riesgos, ¿no ve? Entender el negocio, calcular la materialidad, eh, determinar el enfoque por aquellas transacciones y saldos de cuenta que sean más significativos. Todo eso se hace en la auditoría preliminar. Y además se empiezan con las pruebas de controles. El objetivo de los controles, bueno, de las pruebas de controles, es probar que los controles hayan funcionado durante todo el año. ¿Ve? Eso lo vamos a probar desde mucho antes que se emitan los estados financieros, en la auditoría preliminar. Ese es el momento de probar los controles, mientras suceden. ¿Lo ve? Mientras sucede, antes de que se emitan los estados financieros. Y después de que se emitan los estados financieros, hay que volver a probar los controles, pero
En este caso ya no se hace una revisión tan profunda, ¿no? Ya sabemos qué es lo que tenemos que probar, ya sabemos dónde viene deficiencia, ya sabemos dónde existen los riesgos, todo eso. Se hace una auditoría, o bueno, se hacen pruebas de controles al final de la auditoría para corroborar que los controles sigan funcionando, ¿no ve? Eso es el momento de realizar las pruebas de control. Uy. Pasamos a las pruebas analíticas. Esto ya lo habíamos visto un poco en clases. Todo lo que tiene que ver con pruebas analíticas está en la NIE 520. Y el objetivo de hacer pruebas analíticas es obtener evidencia, ¿no ve? Es una prueba sustantiva. Su objetivo es obtener evidencia. ¿Cómo vamos a obtener evidencia? Según esta NIE tenemos que hacer 4 pasos. 1. Determinar la idoneidad de procedimientos analíticos. O sea, determinar si es adecuado hacer procedimientos analíticos, ¿no? Ya les había dicho, no se puede hacer procedimientos analíticos en todas las cuentas, solo en algunas. El primer paso es identificar en qué cuentas es adecuado hacer pruebas analíticas. Eso es determinar la idoneidad. 2. Evaluar la fiabilidad de datos. Para hacer pruebas analíticas, estamos confiando en los datos que nos proporciona la entidad, ¿verdad? Entonces, antes de hacer la prueba, tenemos que asegurarnos de que esa información sea fiable, que sea correcta. Para hacer las pruebas sobre los activos fijos, por ejemplo, vamos a tomar su importe de los activos fijos, ¿no? Del edificio, de la maquinaria, del mueble y acero, de todo eso. Y antes de hacer el procedimiento analítico, tenemos que asegurarnos de que ese importe sea correcto, sea fiable. Ahí está. Tercer paso, definirnos una expectativa con alguno de los métodos que ya habíamos visto antes. Esa expectativa es tratar de adivinar, ¿no? Ya les había dicho, cuánto debe estar en los estados financieros. Una vez que tenemos la expectativa, como cuarto paso, esa expectativa se compara con lo que está en los estados financieros. Y si es que existen diferencias, se tiene que cuantificar estas diferencias y determinar si son aceptables o no. En caso de que sean aceptables, ya está. Hemos probado la cuenta. Este dato es razonablemente correcto, ¿verdad? En caso de que existan diferencias que no sean aceptables, tenemos que investigar por qué existen esas diferencias y en su caso ajustar la prueba tal vez. Bueno, en cualquier caso ya nos sirve para probar que el comportamiento no es como habíamos planificado o como habíamos esperado, ¿verdad? Todas son las pruebas analíticas. Hay que tener en cuenta 3 cosas. La parte fundamental de las pruebas analíticas está en la predicción, tratar de adivinar cuánto debería estar. Eso es la expectativa, ¿verdad? Segundo paso, la comparación. Esa expectativa que tenemos se tiene que comparar con lo que está en la información financiera. Expectativa versus información financiera, como dice ahí. Y por último, para hacer la evaluación de los resultados, siempre tienen que aplicar lo que les diga su juicio profesional. Ahí está. Las normas no son específicas. Ustedes tienen que aplicar todo su conocimiento para determinar qué decisiones son las más adecuadas, ¿no? Eso es aplicar su juicio profesional. ¿Qué tipo de pruebas se pueden hacer? Podemos hacer el análisis de una sola cuenta o de 2 o más cuentas. Podemos hacer también el análisis de un solo periodo o de 2 o más periodos. Esas 4 posibilidades tenemos. Si hacemos el análisis de una sola cuenta y de un solo periodo, a eso se le llama un análisis de razonabilidad. El análisis de depreciaciones, digamos. Imagínense que el saldo de las depreciaciones sea mayor al saldo que está en los activos fijos. Ese no es un dato razonable, ¿no ve? Eso es una sola cuenta, un solo periodo. Hemos hecho un análisis de razonabilidad. Ahí está, no es razonable. Una sola cuenta, pero para 2 o más periodos. En ese caso se dice que estamos haciendo una prueba de tendencias, análisis de tendencias. Para sueldos y salarios, por ejemplo, ya habíamos hecho un ejercicio en clases también. Pueden agarrar
el saldo de sueldos y salarios del año pasado, digamos, o de más años anteriores, y sobre eso ver, ¿no?, de cuánto es el nivel de crecimiento de los sueldos y salarios, o en su caso su disminución. Y en base a eso pueden formarse un modelo de cuánto debería estar en los estados financieros en este año. Eso es un análisis de tendencias. Análisis de dos o más cuentas para un solo periodo. Eso se le llama análisis de relaciones. Relaciones entre dos cuentas, ventas y costo de ventas, digamos. Tiene que existir cierta influencia por parte de las ventas en el costo de ventas. ¿Lo ve? Ya les había dicho, si las ventas crecen, los costos de ventas también tienen que crecer. Ahí está. Es un análisis de dos o más cuentas para un solo periodo. Eso se llama análisis de relaciones. Por último, si estamos analizando dos o más cuentas para dos o más periodos, a eso se le llama análisis de tendencias de relaciones. Para ventas y costo de ventas también, digamos. La empresa ha ido incrementando sus ventas durante los últimos 3 años, digamos. Entonces, en este año, las ventas tendrían que haber incrementado en cierto porcentaje y su costo de ventas en un porcentaje similar. Ahí está. Es análisis de tendencias y relaciones. Dos o más cuentas para dos o más periodos. Sigamos. Uy, ejercicios. Esto ya hemos hecho harto con ustedes en clases, pero aquí hay unos cuantos ejercicios más. Esto es, por ejemplo, de tendencias. Para la cuenta de precisiones, digamos que durante los últimos años no han habido bajas ni incorporaciones en los activos fijos y se ha hecho la suspensión del ajuste por inflación. Entonces, en la depreciación del activo fijo del año 2020 tiene 5.000 bolivianos. En el año 2021 tiene 5.000 bolivianos también. ¿Cuánto es lo que debería estar en el año 2022? Otros 5.000. ¿No ve? Esa es nuestra expectativa. Eso es lo que estamos tratando de adivinar. Ahora, vamos a los estados financieros y comparamos eso. Nuestra expectativa era 5.000. En los estados financieros, efectivamente, está 5.000. Entonces, ya hemos hecho la confirmación de la expectativa. Esa cuenta, la depreciación de activo fijo, es razonable, ¿verdad? Está con un importe razonable. Ahí está, correcto. En otro caso, nuestra expectativa era 5.000. Vamos, agarramos los estados financieros y resulta que en la depreciación tiene 10.000. ¿Qué significa eso? No hay que asumir directamente que es un error, sino tenemos que evaluar la materialidad de la diferencia y obtener explicación. Digamos, inusualmente ha adquirido un edificio y la depreciación de ese edificio es lo que está influyendo ahí. Ah, ya, es algo que no habíamos tenido en cuenta, ¿verdad? Pero se justifica con eso, así que no está mal. Ahí está, ya hemos vuelto a probar y digamos que es correcto. O en otro caso, ahí está 10.000, preguntamos por qué existe esa diferencia. Y nadie nos explica por qué, todos se quedan callados. Ahí sí, no hay que asumir que es una incorrección directamente, ¿eh? Pero ya es un indicio, ¿no ve? Para probar si realmente existe la incorrección o no, tenemos que hacer pruebas de detalle. Vamos a tener que agarrar cada uno de los saldos del activo fijo y calcular su depresión de cada uno por separado, ¿no ve? Esas son pruebas de detalle y ahí vamos a ver dónde está la incorrección. Otro ejemplo, análisis de razonabilidad de ventas y costo de ventas. Estos son los comportamientos de las ventas y el costo de ventas de los últimos meses, por decir, o bueno, de los meses de todo el año, desde abril hasta marzo. ¿Lo ven? Si esto lo graficamos, se puede ver que se mantiene una relación constante. Cuando las ventas crecen, el costo de ventas también crece. Cuando las ventas disminuyen, el costo de ventas también disminuye. Con esta prueba ya estamos probando que el costo de ventas es razonable con las ventas, ¿lo ve? O viceversa, ambos datos se corresponden. Ahí está. En otro caso, tenemos estos datos. Vemos el gráfico y vemos que su comportamiento es muy distorsionado. ¿Lo ve? Se observa que en algunos casos las ventas crecen y el costo de ventas se mantiene ahí. Eso ya es algo inusual, es una incongruencia. En ese caso ya, como les había dicho, tenemos que averiguar
¿por qué existen esas diferencias? Y si no tenemos respuesta, vamos a tener que hacer pruebas de detalle, probar las ventas de cada mes, mes por mes, y ver facturas, ver las salidas de mercadería, todo eso. ¿Ven? Ahí está. Pruebas de detalle. Rápidamente vamos a ver esto. Las pruebas de detalle son las pruebas más utilizadas al momento de hacer la auditoría. ¿Ven? Y como dice su nombre, son pruebas de detalle, pruebas en las que tenemos que probar todo lo que podamos. Hay que ser bien detallistas, dicen algunos. Por eso es pruebas de detalle. ¿Ven? Como dice aquí, la aplicación de uno o más de los siguientes tipos de técnicas de auditoría a las partidas o transacciones individualmente, o sea, aquellas partidas que conforman todo el saldo de la cuenta. Al probar esas partidas, se dice que estamos haciendo pruebas de detalle. Otras personas dicen que las pruebas de detalle son descomponer un todo en sus partes. Enseguida vamos a ver. Para ese tipo de pruebas podemos hacer inspección, observación, confirmación externa y recálculo, menciona la norma. Ya, al hablar de confirmación externa hay que tener cuidado con algo. ¿Lo ve? Esto está en la NIE 505. Es un tema bien importante de las pruebas de detalle. Ya les había dicho, cuando se envían las solicitudes de confirmación externa, a eso se le llama circularización. Enviar solicitudes de confirmación. Eso es circularización. Acuérdense de ese nombre. Podemos hacer dos tipos de circularización, dice esta NIE. Una confirmación cierta o una confirmación ciega. En la cierta se incluye la información que queremos confirmar. En la ciega no se incluye la información. Un ejemplo de confirmación cierta. Por ejemplo, ponemos, ¿es cierto que le debe 500 bolivianos a esta empresa? Digamos. Estamos incluyendo el dato. ¿No? Estamos solicitando que nos confirme ese dato. En una confirmación ciega, no se incluye la información. Podemos poner en forma de pregunta, sí. Responde esta solicitud con la cantidad de dinero que le debe a esta empresa, por decir. No estamos pidiendo el dato, ¿no ve? Estamos pidiendo que la otra persona nos diga cuánto es lo que le debe a esa empresa. Eso es ciega, no se incluyen los datos. Ahora, la confirmación, o sea, la respuesta que esperamos recibir por parte de la persona puede ser positiva o puede ser negativa. En caso de que sea positiva, se dice que se requiere respuesta. En caso de que sea negativa, no se requiere respuesta. Por ejemplo, podemos poner, si es cierto que le debe 500 bolivianos a esta empresa, no responde este mensaje. Ahí está. Si es cierto, se supone que no nos van a responder. ¿No ve? Eso es confirmación negativa. No se quiere respuesta. En cambio, podemos poner, ¿es cierto que le debe 500 bolivianos a esta empresa? Estamos preguntando. ¿No ve? Sí o sí nos tienen que responder. En este caso, la confirmación se dice, es positiva. Requiere respuesta. Al hacer la confirmación ciega, como no estamos incluyendo el dato, no se puede hacer una confirmación negativa, ¿verdad? Necesariamente tenemos que pedir la respuesta a la persona a la que estemos preguntando. Entonces, para la confirmación cierta se puede hacer confirmación positiva y negativa. Para la confirmación ciega, solo positiva, no se puede hacer negativa. Ahí está. Ahora sí, pruebas de detalle. Como dicen, es descomponer un todo en sus partes. Por ejemplo, en los ejemplos que hemos visto, habían algunas cuentas que estaban súper agregadas, ¿verdad? Decía cuentas por cobrar, nada más, y ahí estaba su importe. Pero dentro de esa cuenta que estaba ahí cuentas por cobrar, si eso lo desagregamos, dentro de cuentas por cobrar está cuentas comerciales por cobrar, cuentas por cobrar al personal, cuentas incobrables, previsión para cuentas incobrables y algunas otras, ¿verdad? Cuentas por cobrar a empresas relacionadas,
cuentas por cobrar a los socios, por decir, todo eso está agregado dentro de esta cuenta, ¿no ven? Para hacer las pruebas de detalle, tenemos que descomponer esa cuenta. Ya la hemos descompuesto en sus grupos. Hablando de cuentas comerciales por cobrar, por ejemplo, eso lo podemos seguir descomponiendo. Esa cuenta, cuentas comerciales por cobrar, se compone de cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente X. Ahí, las pruebas de detalle consisten en probar cada una de estas partidas de forma individual. ¿Lo ven? Por eso se dicen de detalle. Se prueba lo más mínimo, las partidas. ¿Cómo probamos esto? Podemos utilizar la confirmación externa, ¿no ve? Esa es la mejor prueba para esto. Preguntarles a los clientes si realmente le deben el dinero que está en la información financiera. Puede que nos respondan, en el mejor de los casos nos van a responder con una circularización, pero si no nos responden tenemos que aplicar lo que se llama procedimientos alternos. Tenemos que hacer otro tipo de pruebas. Ay, esto presencial creo que pasa muy bien. ¿Qué tipo de pruebas se les ocurre para probar las cuentas por cobrar? Si no nos responden la confirmación. Por ejemplo, lo que se hace normalmente es probar el origen y la conclusión de esas partidas. ¿No ven? ¿Cuál es el origen? La venta, por ejemplo. Si existe la venta, probamos que la venta ha ocurrido y entonces indirectamente ya estamos probando que ha nacido esta obligación, ¿no? Esta cuenta por cobrar. Es una forma. Otra, probar los pagos. Si este cliente le ha estado depositando dinero a la empresa, por ejemplo, indirectamente ya probamos que tiene una deuda con esta empresa. ¿Ve? Esas son pruebas alternativas. Otro ejemplo, hablando del efectivo. Ya hemos visto en los estados financieros tienen una sola cuenta que tiene el nombre de efectivo. ¿Lo ven? Si descomponemos eso, dentro de efectivo va a estar dinero en caja, dinero en banco, dinero en caja chica, fondo fijo, caja moneda extranjera, banco en moneda extranjera y otras cuentas. Cada una de esas cuentas tiene sus partidas. Hablando de caja, por ejemplo, van a tener caja oficina central, por decir, caja sucursal 1, caja departamento de compras, por decir, caja departamento de ventas, así. Tienen varias cajas, ¿no ven? Las pruebas de detalle consisten en probar cada una de esas partidas. ¿Cómo vamos a probar caja? Podemos inspeccionar, ¿no ven? Que ese dinero exista. Eso, mediante un arqueo se puede hacer. Aunque eso normalmente no lo hace el auditor, sino el arqueo es una forma de control. Entonces tenemos que observar cómo hacen el arqueo. ¿Lo ve? En cualquiera de los dos casos puede ser de control o puede ser de detalle, prueba sustantiva. Ahí está. Con eso se prueba caja. Otro ejemplo, este ya es el último. Inventario. En los estados financieros la empresa pone la cuenta inventario. Si descomponemos eso, dentro de inventario está inventario de materia prima, inventario de supuestos, inventario de producción en proceso, inventario de productos terminados, inventarios en tránsito, obsolescencia de inventarios. Hay varias cuentas, ¿verdad? Si seguimos descomponiendo el inventario de materia prima, por ejemplo, van a tener materia prima 1, materia prima 2, materia prima 3, materia prima almacén Cochabamba, materia prima almacén La Paz, así. Probar cada una de esas partidas es pruebas de detalle. Son pruebas mínimas, se prueban las partidas. ¿A ver? ¿Cómo probamos eso? Mediante una inspección podría ser. Ahí sí, vamos donde está el almacén y corroboramos que exista esa mercadería, ¿no? O esa materia prima en este caso. Que su valor sea el adecuado, que le pertenezca a la entidad, todo eso. Se pueden inspeccionar facturas, se puede inspeccionar el almacén, se puede indagar con las personas que custodian el almacén, se puede observar la mercancía que está ahí. Todo eso son pruebas de detalle. Ay, creo que con esto ya vamos a terminar. No, mentira, falta un tema más. Alcance o extensión de las pruebas. Esto es cuántas pruebas vamos a hacer. Aquí es donde se aplica el muestreo. ¿Verdad? Para pruebas de controles, no sé si habrán utilizado este año esta guía con el licenciado.
Normalmente sí las sabe utilizar, pero para saber cuántas pruebas de controles vamos a hacer, podemos apoyarnos de esta tabla. Si el control es anual, solo se puede hacer una prueba. ¿Ve? Una vez al año ocurre el control. Una sola prueba se puede hacer. Si el control es semestral, o sea, se ocurre 2 veces al año, tenemos que probar las 2 veces en caso de que el riesgo inherente sea alto y una sola vez en caso de que el riesgo inherente sea bajo. Ahí está. Si el control es mensual, por decir, se ocurre una vez cada mes, lo recomendable es probar 5 de esos controles si el riesgo inherente es alto, moderado. Y lo recomendable es probar 3 veces si su riesgo inherente es bajo. Ahí está en esta tabla. Por último, si el control es más que diario, o sea, ocurre más de 365 veces al año, de esas más de 365 veces, lo recomendable es probar 30 si el riesgo inherente es bajo y probar 40 si el riesgo inherente es moderado o alto. Ahí está, igual, está en función del riesgo. Acuérdense, al probar controles, el objetivo es probar que el control haya estado funcionando todo el año. ¿No ven? Entonces, si vamos a probar un control más que diario y estamos seleccionando 30 atributos de ese control, por decir, o 30 pruebas para ese control, necesariamente tenemos que seleccionar 3 de enero, 3 de febrero, 4 de marzo, 4 de abril, así. Tenemos que cubrir todo el año. ¿No ve? Ese es el objetivo, probar que ahí está funcionando todo el año. En aquí no se aplica el muestreo estadístico, se aplica el muestreo por atributos, por fechas podría ser en este caso. Ahí está. Para probar las deficiencias, eso depende de cuántas pruebas hayamos hecho. Si el tamaño de la muestra es 10, el número tolerable de errores es 0. Con eso ya tenemos una confianza moderada. Si existe un solo error, en caso de que la muestra sea 10, los controles ya presentan deficiencias. ¿No? Ya no se puede confiar en los controles. Ahí está. Si la muestra es 30, la cantidad aceptable de errores es 0 también. Si hay 0 errores, la confianza va a ser alta. Si hay un solo error, ahí ya se pierde un poco la confianza en los controles. ¿Ven? Con las pruebas de controles se es mucho más estricto. Si hay 2 errores, ya ni qué decir, el control es totalmente deficiente en caso de que la muestra sea 30. Cuando es 60, se pueden tolerar hasta un error, dice la guía. En caso de que hayan 2 errores, ya se pierde un poco la confianza en el control. ¿No ven? Ahí está, para saber cuándo es deficiente el control. Pruebas analíticas ya habíamos visto, solo se puede hacer una. Ahí no hay donde hacer extensión de las pruebas. Ahora pasamos a las pruebas de detalle. Aquí sí, esta parte también es muy importante. Escuchen, pueden hacerse 3 tipos de extensiones. Una, probar todas las partidas, el 100% de la cuenta. Eso se puede hacer cuando la población es pequeña. Hablando de la cuenta bancos, por ejemplo. La empresa tiene únicamente 3 cuentas bancarias, por decir. Fácilmente podemos probar esas 3 cuentas bancarias. ¿No ve? La población es pequeña. En ese caso podemos probar el 100% de las partidas. Cuando no hay otros métodos para obtener evidencia también, según la guía, lo recomendable es probar todas las partidas mediante pruebas de detalle, probarlas al 100%. O, en último caso, cuando puedan utilizarse TAO, tecnologías asistidas por ordenador, tecnologías de auditoría asistidas por ordenadores, por eso TAO. En esos casos, se puede hacer pruebas al 100%, probar todas las partidas. En otro caso, se pueden seleccionar solo aquellas partidas específicas, aquellas que nosotros consideramos
más importantes, ya sea porque su importe es alto o porque son inusuales, tienen un saldo negativo, digamos. ¿Verdad? A las partidas que tienen un saldo alto se le llama PIS, partidas individualmente significativas. Ahí están. Las partidas individualmente significativas van a ser aquellas sobre las cuales su materialidad específica sea menor al saldo de la partida. Por ejemplo, hablando de cuentas por cobrar a los clientes, hemos determinado una materialidad específica de 70.000 bolivianos, digamos. Todas las cuentas de los clientes que estén por encima de 70.000 bolivianos son partidas individualmente significativas. ¿Ve? Para eso sirve la materialidad específica, para identificar partidas individualmente significativas. Podemos seleccionar aquellas partidas que sean inusuales o sensibles también. Una cuenta por cobrar con saldo negativo, digamos, eso es inusual, ¿no? Algo sospechoso ahí. Entonces, esa partida necesariamente la tenemos que probar. Eso es seleccionar partidas específicas. O, por último, partidas que proporcionan información, dice. Es decir, aquellas cuentas que sean importantes también. Por ejemplo, eh, queremos probar cuentas por cobrar, digamos. Para probar una cuenta por cobrar, antes tenemos que probar ventas. O al revés, estamos probando ventas y para probar una cuenta por cobrar podemos probar la venta. ¿No? Es una prueba que nos va a otorgar información sobre otra cuenta. Eso es, partidas que proporcionan información. Por último, se puede hacer un muestreo representativo, es decir, seleccionar unas cuantas partidas que representen a toda la población, ¿verdad? A toda la cuenta en este caso. Y el muestreo puede ser estadístico o puede ser no estadístico. Eso lo habían llevado harto con el licenciado. Es estadístico cuando todas las partidas tienen la misma probabilidad de ser escogidas. Es decir, se hace el muestreo casi totalmente al azar. ¿No ve? Cualquiera podría salir. Eso es estadístico. Todas las partidas tienen la misma probabilidad. Y el muestreo puede ser no estadístico, ¿no? Cuando no todas las partidas tienen la misma probabilidad. Hay algunas que sí o sí vamos a elegir, por ejemplo. Eso es no estadístico. ¿No ven? Podemos utilizar una combinación de ambas, por ejemplo. Primeramente seleccionamos todas las partidas específicas y sobre las que quedan hacemos un muestreo, pero ese muestreo va a ser no estadístico, porque ya hemos seleccionado partidas específicas. Muy bien, sigamos. Muestreo. Todo lo que tiene que ver con muestreo está en la línea 530. Se hace el muestreo cuando no se pueden probar todas las partidas. ¿Lo ve? Ya sea porque su cantidad es demasiado grande o ya sea porque podemos obtener evidencia por otros métodos. En cualquiera de esos dos casos, no vamos a probar toda la cuenta, solo una muestra representativa. El hecho de probar una muestra representativa ya incluye cierto nivel de riesgo. ¿No vean? No estamos probando toda la cuenta. Puede que por coincidencia, justo esas partidas que estamos probando no tengan incorrección. Las demás sí. Puede pasar, es riesgoso, es un riesgo que estamos asumiendo al hacer el muestreo. Entonces, según la NIA 530, al momento de seleccionar la muestra, hay que tener en cuenta 5 cosas. Eso está en los requerimientos. 1. Diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar. O sea, ¿cuántas, cuántas partidas vamos a seleccionar y cómo las vamos a seleccionar? ¿Verdad? Eso es uno. 2. Aplicación de procedimientos de auditoría. Eso es, ¿qué tipo de pruebas vamos a hacer sobre aquellas partidas que hayamos seleccionado? 3. Naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones. ¿En qué caso vamos a decir que hay incorrecciones? Por ejemplo, en el caso de cuentas por cobrar, va a haber incorrección si el cliente nos dice que
ese dato que le estamos proporcionando está mal. Por ejemplo, ¿no ven? Le preguntamos, ¿le debe 500 pesos a la empresa? No, le debo 100. Ahí está, eso es una incorrección. ¿No ven? Extrapolación de las incorrecciones o proyección de las incorrecciones también se le llama. En caso de que hayan incorrecciones, eso se tiene que proyectar. Esa incorrección que estamos probando es a nivel de la muestra. Como es una muestra representativa, esa incorrección tenemos que proyectarla en toda la cuenta. ¿No ven? Si estamos probando el 10% de las partidas, digamos, y de ese 10%, 1% es incorrecto. Entonces, eso lo extrapolamos a toda la cuenta y se llega a la conclusión de que el 10% de esa cuenta presenta incorrección. Eso es proyección o extrapolación de las incorrecciones. Y por último, se tienen que evaluar los resultados. Es igual, tenemos que ver si es que hay incorrecciones, por qué han existido esas incorrecciones. ¿Verdad? ¿Qué efectos tienen en la información financiera? Todo eso es la evaluación de los resultados. De repente, las incorrecciones que hemos encontrado no son materiales. ¿Lo ve? En ese caso, ya, son casi aceptables, de alguna forma. Ya. Muestreo. Vamos a aplicar el método que está en la guía para la NIA, para la aplicación de las NIA en auditoría a pequeñas y medianas empresas. Y ese muestreo que vamos a hacer, esto, van a ver, hay un ejercicio de elección que vamos a resolver enseguida. Se hace en 3 sencillos pasos. 1. Dice quitar de la población las partidas de alto valor y partidas clave. Entonces, eso es un muestreo no estadístico. ¿Lo ve? Ya estamos seleccionando aquellas partidas que ya hemos considerado clave. Paso 2. Calcular el intervalo de muestreo. O sea, cada cuántas partidas, o cada cuánto importe en su caso, tenemos que seleccionar una muestra. ¿No ve? Eso es intervalo de muestreo. Y por último, seleccionar un punto de arranque aleatorio, dice. Puede ser desde 1 hasta el intervalo de muestreo. Dice, por ejemplo, empezamos en el 5, digamos. A partir del 5 contamos cuánto es nuestro intervalo y esa partida van a seleccionar. ¿Verdad? Ya, esto con la práctica van a entender. Y para seleccionar la cantidad de la muestra también tenemos que apoyarnos de esta tabla que está en la guía. Se dice que la cantidad de partidas que vamos a seleccionar en la muestra está en función del riesgo. ¿Verdad? Si el riesgo es alto, tenemos que obtener un nivel de confianza del 95%, dice. Entonces, el factor de confianza que vamos a aplicar es 3. Si el riesgo es moderado, el nivel de confianza que tenemos que conseguir es entre el 80 al 90%. En ese caso, el factor de confianza va a estar entre 1.6 a 2.3. Y si el riesgo es bajo, el nivel de confianza que tenemos que conseguir es entre 65 a 75%. En ese caso, el factor de confianza va a ir desde 1.1 a 1.4. Este dato nos interesa para hacer el cálculo de la muestra, no del factor de confianza. Puede ir entre 1.1 hasta 3. Recuérdense. Ahí está la tabla del factor de confianza un poco más detallada. Ya, esto es lo que nos importa. Para hacer el muestreo se utilizan 3 sencillos pasos. 1. Calcular el intervalo de muestreo. Eso no es nada más que dividir la materialidad de desempeño entre el factor de confianza. Ahora, si no me equivoco, aquí el licenciado les había dicho, no es prudente utilizar la materialidad de desempeño, ¿no ven? Sino la materialidad específica. Pero eso ya es cuestión de juicio profesional. En la guía dice materialidad de desempeño, así que yo le puse materialidad de desempeño nomás aquí. Esa materialidad que hayamos calculado entre el factor de confianza. El factor de confianza lo vamos a sacar de esta tabla. Ahí está. Ese es el paso 1. Con eso calculamos el intervalo de muestreo. Paso 2. Calcular el tamaño de la muestra.
Aquí sí ya vamos a ver cuántas partidas vamos a seleccionar. A ver, para eso simplemente hagamos el importe de las cuentas que se van a probar. Esta parte está mal. Permítanme corregir. Importe de las cuentas que se van a probar entre el intervalo de muestreo que hemos calculado previamente. Y listo, con eso ya tenemos cuántas partidas van a entrar en la muestra. Y por último, una vez que tenemos las partidas, vamos a seleccionar 10 partidas, digamos. Para seleccionar esas 10 partidas, podemos utilizar varios métodos, ya sea por atributos, por el número de las partidas, digamos, o en caso de que estemos haciendo un muestreo por unidades monetarias, por su importe. Eso igual han debido practicar con el licenciado. Vamos a hacer también práctica conmigo, pero creo que no iría. ¡Uy! Listo. Con eso terminamos toda la fase de respuesta a los riesgos. Estos otros temas que están aquí son temas que creo que ya al licenciado no le ha alcanzado tiempo para avanzar, pero conmigo lo vamos a ver rápidamente, después de su examen. Hechos posteriores, empresa en funcionamiento, estimaciones del archivo de auditoría. Ya. Uy, con eso terminamos la parte teórica, entonces. ¿Siguen ahí?